Muy buenas tardes, les damos la cordial bienvenida para este evento en el que presentaremos el libro Seguridad y Asuntos Internacionales, que ha sido editado por Siglo XXI Editores y la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, la AMEI. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Alejandro Alday y los saludamos desde el Instituto Matías Romero en la Ciudad de México. Vamos a proceder a la presentación del libro, que es una obra muy ambiciosa, es una obra muy oportuna, porque permite equilibrar estas visiones de securitización de las grandes potencias, permite debatir las tesis de los países que han hecho de la seguridad el centro de su política pública. Y este libro ya nos harán las presentaciones correspondientes sus coordinadores, a quienes voy a presentar en unos momentos, pues abona muy bien a la comprensión adecuada de los riesgos a la seguridad, que se dividen principalmente en dos tipos: los riesgos generados por la actividad humana, la creación de armas nucleares, la ciberseguridad, la proliferación también de las armas nucleares, y el otro tipo de actividades, las que nos presenta la naturaleza a través de sus distintas manifestaciones, como pueden ser, solo como un ejemplo, los terremotos. La obra analiza la situación de seguridad desde distintas perspectivas, parte de lo teórico hasta la política mundial contemporánea, y una de sus principales atribuciones es que abre un espacio importante para el diálogo y el debate, gracias a la aportación de 94 especialistas. Está lo mejor que hay entre académicos, funcionarios públicos, y se dividen sus obras en 80 artículos divididos en 8 secciones principales, que voy a mencionar nada más: la teoría de las relaciones internacionales y la seguridad, la dimensión de la seguridad, interdisciplinas y seguridad, las Américas como región y seguridad, riesgos y amenazas a la seguridad internacional, instituciones y seguridad, regiones y seguridad, y la política mundial y la seguridad internacional. Es una obra realmente impresionante, muy recomendable para todos aquellos que estén interesados en estos temas, y vamos a conocerla un poco más de parte de sus coordinadores y de parte de algunos de los autores que han contribuido con ella. Me da mucho gusto darles la bienvenida a los coordinadores, a Alberto Lozano y a Abelardo Rodríguez. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. A dos autores, una autora, Lorena Ruano. Gracias, Lorena, por aceptar la invitación del instituto. Al doctor Leonardo Curcio también, que está con nosotros. Y al embajador Enrique Rojo, quien es un embajador de México, quien hará los comentarios sobre los artículos y uno general sobre el libro. Entonces, si me permiten, vamos a dar paso a la primera intervención, que es de Alberto Lozano, quien es profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad del Mar, en el campus Huatulco, en Oaxaca. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, PES Acatlán, y maestro y doctor en Estudios Internacionales y Política Comparada por la Universidad de Miami. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1 y ha fungido, entre otras, como presidente y secretario general de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, la AMEI, y como director del Instituto de Estudios Internacionales Isidro Fabela de la Universidad del Mar, campus Huatulco, Oaxaca. Sus líneas de investigación son teoría de las relaciones internacionales, relaciones México-Estados Unidos, seguridad y democracia. Es autor y coordinador de muchas obras. Alberto, te vamos a dar la palabra para que nos hagas un comentario sobre cómo surge la idea para construir una obra de esta magnitud y cuál ha sido el reto como coordinador. Muchísimas gracias, Alberto, y te damos la palabra. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todas y todos. Yo inicio por mis agradecimientos al Instituto Matías Romero, director, maestro Alejandro Alday. Muchísimas gracias por la invitación a presentar el libro y especialmente por haber participado también con un capítulo sobre el Consejo de Seguridad en la sección de instituciones.
gracias a Jorge Alberto Escamilla, Tere Sanz, Paulina Rivera y a todo el staff del instituto. Saludo a mis colegas en esta mesa, enormes académicos y diplomáticos, doctor Arruano, doctor Curcio, embajador Enrique Rojo, a quien tuve la oportunidad de entrevistar con fines de investigación en agosto de 2012, y por supuesto al doctor Abelardo Rodríguez. Un honor de verdad estar con ustedes. Yo les voy a compartir un poco sobre el propósito de la obra y la experiencia en la coordinación. Voy a ser muy breve. El libro es el producto de dos propuestas de 2018, una de Abelardo y otra de un servidor, y que después logramos integrar en un solo volumen, no sin muchas conversaciones sobre el cómo podría llegar a ser una verdadera contribución a la literatura de los estudios internacionales de seguridad, desde la disciplina de las relaciones internacionales en particular y las ciencias sociales en general. Obviamente eso no es una tarea fácil. Creo que lo logramos con el apoyo y acompañamiento de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, la AMEI, de Siglo XXI Editores, y principalmente de las y los 94 autores que nos honraron con participar. Adicionalmente a esto, podríamos decir que en general la obra nace de dos aspectos básicos. Primero es la reflexión de que la búsqueda de la seguridad es una constante, es ubicua, es omnipresente. Todos estamos buscando seguridad en distintos aspectos, en distintos niveles en todo el mundo. Siendo el mundo y la seguridad dos evidentes objetos de análisis de los estudios internacionales, hay una necesidad permanente de estudiar, de comprender y alcanzar la seguridad, y eso es algo que podemos hacer desde la academia. Y el segundo aspecto es que la obra fuera para una audiencia hispanoparlante. Entonces, ya como objetivo general, nos planteamos producir un libro con una visión comprensiva de la seguridad en español. Todo el libro fue coordinado desde México, que juntara en un solo volumen a una diversidad de temas de las relaciones internacionales, teniendo como hilo conductor a la seguridad, que fuera útil a internacionalistas de México e Iberoamérica, y simultáneamente que pudiera convertirse en un recurso para los tomadores de decisiones en la administración pública. E igualmente útil justamente porque puede ayudar a complementar nuestra visión de los estudios internacionales, de las relaciones interamericanas y de la política mundial desde una perspectiva de seguridad. ¿Y cómo podríamos lograr eso? Bueno, pues llamamos a las y los expertos en cada una de las aristas, tanto para garantizar la calidad como para que pudiéramos realmente hablar de una contribución. Dicho esto, podemos decir entonces que este libro se inserta en una tendencia contemporánea que hay en el estado del arte desde hace al menos 3 décadas de los estudios de seguridad, que es pensar a la seguridad de manera más extendida, más allá de la dimensión militar y policíaca. Pasamos de concebir de manera exclusiva a la seguridad del Estado como objeto referente, sujeto de amenazas militares extranjeras tradicionalmente a su soberanía y gobierno. Pasamos a temas mucho más diversos como el económico, el social, el político, el medioambiental, incluso el cultural. Nuevos objetos de referencia más allá del Estado, es decir, el individuo, la comunidad, la biosfera o el régimen político. Ya no solo la guerra nos amenaza, sino actores no estatales como el terrorismo, el crimen organizado transnacional, particularmente con el narcotráfico, o aspectos como las pandemias, la contaminación, los desastres, la pobreza. Ya no solo importa la integridad del Estado, sino la de los individuos, desde los puntos de análisis de los derechos humanos, el desarrollo, el género, la etnicidad, etcétera. En esta tendencia es en la que se inserta el propósito del libro. La seguridad dejó de ser un tema exclusivo del Estado para ser una responsabilidad de distintos sectores y áreas de gobierno, ¿no? Lo cual vendría además a poner las condiciones, creo yo, para hablar de una gobernanza de la seguridad. Esta tendencia se refuerza con el fin de la Guerra Fría a principios de la década de los 90. Ustedes saben muy bien que en el 94 el PNUD privilegia el enfoque de la seguridad humana. En 2003 surge de una manera más institucional el concepto de seguridad
multidimensional en la Organización de los Estados Americanos, en una reunión que tuvo lugar en la Ciudad de México. Está claro para entonces que esto va más allá de la dimensión militar. De hecho, les comparto que tuvimos con la carátula del libro, pues un tema que tratamos con la editorial, porque el tanque está por encima del globo terráqueo, como privilegiando la dimensión militar. Nosotros propusimos poner de fondo una foto satelital de un huracán impresionante para resaltar la cuestión ambiental, pero por cuestiones de tiempo ya no se pudo hacer. Pero el espíritu del libro es justo desagregar la seguridad en toda su complejidad hoy en día. Dicho eso, no hay que olvidar que el tema militar, la dimensión clásica, draconiana y violenta de la seguridad no se ha ido, lamentablemente sigue vigente. No hay que irse tan lejos o a la Segunda Guerra Mundial o a la amenaza nuclear de la Guerra Fría para recordar la vigencia de la fuerza militar. Las propias guerras en este siglo de Irak y Afganistán, el ataque de misiles multinacionales de Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña a Trípoli en la crisis de Libia en 2011, la amenaza del uso de la fuerza militar de Rusia en el tema de la anexión de Crimea en 2014, la bomba lanzada por Trump contra la instalación subterránea, una red de túneles del Estado Islámico en Afganistán en 2017. No fue cualquier bomba, fue la bomba no nuclear más destructiva, que le llaman la madre de todas las bombas. En fin, lo militar sigue siendo relevante, pero nos queda muy claro que no es ya la única dimensión a comprender de la seguridad. Ahora, hay una crítica a la expansión del concepto de seguridad al momento de hacer políticas públicas. Académica y teóricamente nosotros podemos expandir el concepto, pero al momento de implementarlo en políticas gubernamentales, pues emergen las limitaciones presupuestales, por ejemplo. Este capítulo en el libro es el de la maestra Sofía Díaz, Seguridad y Políticas Públicas, y que nos propone preguntarnos, cuando hablemos de seguridad, ¿qué problema vamos a enfrentar? ¿Quién lo va a atender? Es decir, ¿qué institución va a estar a cargo de esto? ¿Y con qué recursos lo va a hacer? Y al momento de hacer este planteamiento, pues emerge el reto al momento de querer operacionalizar una concepción extendida de la seguridad. Una observación similar a esta está también señalada en el trabajo de Gerardo Rodríguez Sánchez Lara y en Silvia Santamaría. De esto se deduce que hay una subjetividad implícita muy actual en la seguridad. ¿Quién va a decidir qué o quién está amenazado y amenazado por qué o por quién? Es decir, la seguridad se vuelve relativa. Y el libro trae a colación todos estos temas. Y brevemente, ya para terminar, les comparto algunas cosas de la experiencia de la coordinación. Pues se imaginarán que es una cantidad monumental de trabajos. De los 80 trabajos había que hacer observaciones a algunos, una retroalimentación, propuestas que fueran pertinentes para las y los autores, y cuando pues uno hace esto, pues hay que cuidar también la extensión. Abelardo y yo nos dividimos esta labor. También hubo una labor de traducciones. Recibimos 7 trabajos en inglés, más la introducción del profesor Lawrence Whitehead de la Universidad de Oxford. Pues recurrimos a servicios de traducción profesionales bajo nuestra supervisión, particularmente porque el léxico de la CRI, el vocabulario a veces puede tener distintas aristas. Otro reto fue hacerlo en la pandemia. Fue un reto enorme. El libro estaba planteado antes de la pandemia. De hecho, ya teníamos un capítulo de pandemias antes de la COVID-19. Trataba el tema del ébola, la tuberculosis, cólera, SIDA, la influenza. Después, el libro padeció la pandemia de COVID-19. Varios autores y autoras se contagiaron de COVID y al final el libro se adaptó a la pandemia. Y yo creo que hay un tema de resiliencia en la experiencia de este libro. Y bueno, pues tuvimos un diálogo constante con la editorial para identificar la personalidad del libro. Bueno, una ventaja es que ellos ofrecen una excelente distribución. Lo podrán encontrar ustedes en el sitio de Siglo XXI, en Gandhi, en Amazon y en la misma Amey, en la gestión del maestro Dámaso Morales, a quien le mando un saludo y mi agradecimiento por el apoyo. Y termino con una buena experiencia también editorial del libro, que me parece que es una buena noticia. El libro se incorpora a la guía del Ceneval para el nuevo examen de egreso de la licenciatura en Relaciones Internacionales a nivel nacional como documento de consulta. En fin, hay mucho que decir, pero hasta aquí me quedo. Mil gracias por la invitación y es un honor estar con estos gigantes de las relaciones internacionales. Muchísimas gracias. Al contrario, Alberto, muchas gracias por esta breve presentación de lo que es esta obra tan amplia que trata todos los temas que acabas de señalar.
y que pues plantea cuáles son realmente los riesgos en la actualidad en materia de seguridad, porque se han multiplicado, pero eso no ha eliminado, como tú bien señalas, pues los riesgos tradicionales desde el punto de vista de la militar en las relaciones internacionales. Hay ejemplos clarísimos, no más allá de hace 3 semanas hubo un ataque también por parte de Estados Unidos en territorios de Siria. Entonces, son muchos temas que están muy bien conectados en esta obra, y yo te agradezco, y también a Abelardo, ya que lo mencionas, por haberme invitado a participar. Ha sido realmente un gran honor y una experiencia magnífica. Vamos a escuchar ahora, y le damos la bienvenida con enorme gusto a Lorena Ruano Gómez, quien es profesora investigadora titular de tiempo completo en la División de Estudios Internacionales en el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económica. Ella es licenciada por el Colegio de México, maestra y doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de Oxford en el Reino Unido, y fue Jean Monnet Fellow en el Instituto Universitario Europeo en Florencia, en Italia. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con un nivel 2, y su trabajo se ha concentrado en el estudio y la docencia acerca de la integración europea y de las relaciones de Europa con México y América Latina. Ha sido coordinadora científica del CIDE en el proyecto Atlantic Future, directora de la División de Estudios Internacionales del CIDE, profesora asociada en el Colegio de México y asociada senior del European Union Institute for Security Studies en París, Francia. Lorena, bienvenida, muchas gracias. Tu artículo trata sobre el Reino Unido, una potencia que golpea por encima de su peso, y nos hablas de un Reino Unido que se desvinculó de la Unión Europea precisamente por algo que señala el doctor Curcio, las medidas de neoproteccionismo al interior tanto de Reino Unido como de Estados Unidos. Te damos nuevamente la bienvenida, las gracias por estar con el Instituto Matías Romero, y te damos el uso de la palabra, Lorena. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Es un placer para mí acompañarlos el día de hoy. Agradezco sobre todo a los coordinadores de este magno volumen. Ha sido una labor titánica, de verdad que Abelardo y Alberto hicieron un trabajo espléndido, y también al Matías Romero, que como siempre da unos espacios que son esenciales para que se dé a conocer el trabajo de los internacionalistas y que contribuye con nosotros los académicos pues al análisis de las relaciones internacionales, ¿no? Les voy a hablar un poco de lo que yo argumenté en este capítulo, que se refiere, como mencionó Alejandro Alday, al papel del Reino Unido en la seguridad internacional. Lo que yo argumenté en este capítulo pues tiene que ver con una visión amplia de la seguridad, como lo que mencionaba Alberto hace un momento. Es decir, no me centro solamente en lo militar, sino que visualizo el papel del Reino Unido como una potencia que, sobre todo a partir del siglo XIX, provee de orden al sistema internacional al convertirse en la potencia hegemónica. O sea, a partir del momento en que Wellington derrota a Napoleón, en las guerras napoleónicas, el Reino Unido se convierte en la potencia hegemónica no solo en Europa, sino en el mundo entero. Y de mano del Reino Unido y de esa hegemonía va a venir la modernización y la industrialización a todo el mundo. Entonces, ahí es donde ocurre la revolución industrial, y con su expansión, por un lado colonial y por otro lado también económica, va a llevar esta modernidad al resto del mundo durante el siglo XIX, y también va a proveer el orden, en el sentido de que muchas de las reglas que hoy todavía persisten en el orden internacional de comercio, de navegación, ¿no?, de solución de disputas, vienen de este periodo en el cual el Reino Unido, reina de los 7 mares, impulsado por una marina realmente la más poderosa del mundo en aquella época, impone un orden, por un lado a sus colonias, ¿no? Que gobierna directamente, pero en aquellos países que no gobierna directamente tiene una enorme influencia debido a su poder económico y a su poder político,
Durante este periodo el Reino Unido entonces se dotó de una serie de capacidades institucionales, ¿sí? Desde la expertise de sus diplomáticos, de sus abogados, de sus espías, que es muy importante también, que se queda como un activo que conserva todavía el día de hoy, ¿no? Se queda con un montón de bases militares por todo el mundo que establece durante ese periodo y que lo que vamos a ver es que a pesar de que después de las dos guerras mundiales del siglo XX van a hacer que el Reino Unido siga teniendo un papel destacado en la seguridad internacional, incluyendo, digamos, hasta el día de hoy, a pesar de su declive relativo. Porque efectivamente las dos guerras terminaron por agotar al Reino Unido, ¿no? Después de la segunda, perdió su imperio tras el proceso de descolonización y sin embargo, a partir de 1945, este país logró un lugar especial en el sistema internacional que es comparable con muy pocas otras potencias. Es un país que es miembro del Consejo de Seguridad Permanente, ¿no? Que tiene armas nucleares, es un socio estratégico fundamental dentro de la OTAN, así ha trabajado por su relación especial con Estados Unidos muy de cerca, es hoy miembro de este grupo que se llama de los Five Eyes, de los 5 ojos, ¿no? De Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, que tienen digamos, la red de inteligencia más avanzada del mundo, ¿no? Y que se discuten entre ellos. Entonces, es interesante ver que a pesar de su declive económico y diría yo incluso político, sobre todo en los últimos años, mantiene un papel destacado en el orden internacional. Y bueno, hago un recorrido histórico para explicar esto, muy sucinto, muy rápido, y en la parte, digamos, ya más contemporánea, señalo o reviso los 3 ámbitos en los que Winston Churchill, después de la Segunda Guerra Mundial, pensaba que el Reino Unido debía de desempeñarse, ¿no? El primer ámbito era, digamos, los 3 círculos que él mencionó, eran el círculo atlántico, ¿no? Al cual Estados Unidos, digamos, va a ser la prioridad en muchos sentidos del Reino Unido, esa relación con Estados Unidos que sigue siendo, hoy todavía están buscando un acuerdo especial con Estados Unidos de libre comercio. El segundo círculo va a ser el del Commonwealth, es decir, su imperio colonial convertido en una nueva relación que busca mantener los vínculos que se habían generado a partir de la colonia y estas relaciones especiales, ¿no? Y no sorprende a nadie que efectivamente los países con los que colabora en términos de inteligencia, pues fueron todos sus excolonias, empezando por Estados Unidos, ¿no? Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Entonces la anglósfera como un espacio importante de acción y que le da además acceso, pues, a sus bases militares que tiene en Asia, en África, digamos, en el Mediterráneo y en todos lados, ¿no? Entonces tiene una capacidad de proyectar poder militar eh, en todo el globo que no tienen más que Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, porque incluso Rusia o China, que son estas grandes potencias hoy, no tienen esta capacidad de proyección, digamos, de poder militar a nivel global. Entonces, ese es básicamente el argumento. Termino hablando de la tormentosísima relación con la Unión Europea, que entrar el Reino Unido justamente por sus élites no se consideraban iguales o similares a la experiencia que se había vivido en el continente durante las dos guerras y consideraban que sus intereses y su lugar era separado. Entonces tardaron tiempo en entrar a la Unión Europea, llegaron tarde y de malas y se fueron primero, ¿no? Sin embargo, y a pesar de ser este socio tan complejo con la Unión Europea, durante el tiempo que estuvieron ahí, fueron capaces de moldear a la Unión Europea, que fueron construyendo muy a su imagen y semejanza en algunos sentidos, y sobre todo en los aspectos de comercio y de política exterior, que es donde el Reino Unido tenía una ventaja comparativa con otros países del continente. Entonces, yo
digamos que eso es lo que digo en mi capítulo. Espero que eso les dé una probadita para que les interese acercarse al libro y leerlo, pero me parece que es un libro espectacular que no solo va a servir a tomadores de decisiones, sino también que nos va a permitir a los docentes dar a nuestros estudiantes textos puntuales sobre cualquier tema que ustedes se imaginen sobre la seguridad y que conozcan a los autores mexicanos o de la región más conocidos para que también no solamente lean a los clásicos que leemos todos en inglés. Me parece que esto ayuda, es una gran contribución, ¿no? Y finalmente quisiera cerrar diciendo que es un libro que también abre un abanico enorme de avenidas para futura investigación, porque los capítulos en realidad son cortos y dejan muchos temas pendientes o abren muchas cuestiones para la reflexión futura, y en eso yo quiero felicitar a los coordinadores nuevamente porque lo hicieron muy bien. Muchas gracias. Lorena, muchísimas gracias por esta breve reflexión sobre la importancia que mantiene el Reino Unido en los asuntos internacionales, la influencia que sigue ejerciendo gracias al despliegue del siglo XIX que nos acabas de mencionar, y cómo en el siglo XXI sigue siendo un actor muy importante. Por ejemplo, como miembro permanente del Consejo de Seguridad, pues tiene una plataforma inigualable para tomar decisiones o para evitar que se tomen decisiones en materia de paz y seguridad internacionales. El tema comercial, cómo ha venido el Reino Unido también renegociando los términos comerciales o de libre comercio a partir de su salida de la Unión Europea. Vale mucho la pena revisar también este artículo dentro del libro. Y sobre el libro, pues yo retomo lo que acabas de señalar, y es parte de la filosofía del Instituto Matías Romero, divulgar el trabajo que se hace en México sobre temas internacionales. También hay mucho que decir desde México, y qué bueno que lo señalas, porque precisamente es lo que nos ha motivado a organizar esta presentación el día de hoy. Doctor Leonardo Curcio, vamos a pasar con tu intervención. El doctor Curcio, pues además de un periodista que todos conocemos, es investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte en la UNAM, licenciado en Sociología y maestro en Sociología Política por la Universidad de Provenza en Francia. Tiene una especialidad en Pedagogía por el Ministerio de Educación y Ciencia de España y es doctor en Geografía e Historia con especialidad en Historia Contemporánea por la Universidad de Valencia en España. Sus líneas de investigación son seguridad nacional, gobernabilidad, opinión pública y estudios estratégicos. Tiene varias publicaciones, las más recientes son la cooperación en seguridad México-Estados Unidos en la era Trump, la reputación de México, una prioridad de política exterior, la seguridad nacional y la relación con Estados Unidos en la segunda alternancia, orgullo y prejuicio, reputación e imagen de México, y la más reciente, anunciada hace unos días, El Presidente. En esta obra, el doctor Leonardo Curcio habla sobre las relaciones México-Estados Unidos, 2 puntos, nuevo tablero y viejos prejuicios. Entonces le vamos a dar la palabra al doctor para ver si es nuevo tablero y viejos prejuicios o nuevo tablero y nuevos prejuicios. Doctor Curcio, adelante, por favor. Muchas gracias, director. Yo quisiera en primer lugar agradecerte la hospitalidad. Para mí siempre es gratísimo estar en el instituto, que además diriges con enorme proyección. De verdad, muchas gracias. Además, en tu condición de coautor, el día de hoy creo que es muy, muy especial. Quiero felicitar ampliamente, o sea, si pudiera, me pondría de pie y aplaudiría el trabajo que han hecho Alberto Lozano y Abelardo Rodríguez. De verdad, es descomunal. Yo creo que le dan una proyección a MEI extraordinaria. Y en el caso de este libro, absolutamente monumental, hacen una recopilación fantástica que marca una época. No puedo más que reconocerlos con un viva intenso y de verdad es un trabajo extraordinario. Congratularme por compartir la mesa, bueno,
el Zoom con Lorena Ruano y con el embajador Rojo. Doctora, embajador, un privilegio estar con ustedes. En realidad debería decir tableros, porque nos han cambiado 2 veces el tablero. Los prejuicios siguen efectivamente ahí con la llegada de Joe Biden a la presidencia, algunas formas del consenso bipartidista, la forma de tratar los temas diplomáticos, como trataré de demostrarlo en un momento más, regresan, y estos 4 años que tuvimos con Donald Trump, que podrían considerarse una anomalía en las relaciones bilaterales, parece que efectivamente se empiezan a cerrar. Y cuando decía anomalía, pues me remito, por ejemplo, a la carta que los embajadores de los Estados Unidos que sirvieron en México mandaron en algún momento diciendo, a ver, México es un aliado estratégico, un socio comercial de primer orden. No les hago el cuento largo porque estamos entre gente que conoce muy bien este tema. Lo que hizo Donald Trump y, digamos, el trumpismo durante estos 4 años fue movernos del paradigma de, digamos, los socios que buscaban cooperar con diagnósticos y encontrar soluciones honorables para canalizar una relación que es amplísima, encontrar canales de, digamos, entendimiento en el ámbito comercial de los 90 hasta que llega Donald Trump. El canal del Telecán permitió, pues, no solamente crear prosperidad compartida, sino un grado de entendimiento fuerte en materia fronteriza. Pues la idea de crear una frontera, la gestión de una frontera del siglo XXI, con todos los problemas que históricamente hemos tenido, era un enfoque cooperativo y mutuamente honorable, hasta que llega Trump y dice, ni quiero Telecán y quiero un muro en la frontera. Por tanto, te rompe completamente la idea del tablero de los vecinos que cooperan. Y además, en seguridad dijo, ni hay iniciativa Mérida ni hay paradigma de corresponsabilidad. Los bad hombres, y México están ahí. Nos amenazó en varias ocasiones con convertirnos en un país en el que se etiquetaba como terroristas a las organizaciones criminales, y en varias ocasiones fintó. Nunca llegó a convertirse eso en que iba a mandar hombres a poner a sus militares musculosos a poner orden en la frontera. Por tanto, en los 3 grandes canales, voy rapidísimo en esto, en los cuales la relación en principio se canalizaba o se, digamos, manejaba con niveles de institucionalización más o menos amplio, el más desarrollado, por supuesto, la pista comercial, empieza a colapsarse, y lo que te pones en una situación pues absolutamente terrible. Recordar el último periodo de Peña Nieto en las relaciones bilaterales es de verdad sacar un pañuelo y ponerse a llorar. Cancelación de una visita presidencial a los Estados Unidos, insultos de todo tipo, vejaciones, esta idea de que México tenía que pagar el muro o que se iban a cobrar un impuesto específico para las remesas. Fue una humillación tras otra, llevando el país a una situación, digamos, muy complicada de renegociar básicamente todo. Rescato, recuerdo, pues los principios generales, eran 5 principios y 10 elementos como para renegociar la relación, y cambia el método, ¿no? Esta idea de llevar las cosas segmentadamente a negociar en efectivamente paquete toda la relación era pues cuando menos riesgosa. Además teníamos un presidente, como lo ha retratado creo que mejor que nadie Bolton en su libro sobre la forma en que conducía la política exterior, altísimamente personalizada y con un nivel de, digamos, una carga de prejuicios enormes, pero también un nivel de ignorancia o desconocimiento de las implicaciones que estas cosas tenían, o sea, todo el agua que desplaza a los Estados Unidos con consecuencias terribles. Llega López Obrador y la 4T redefine el mapa político de este país en muchos sentidos, y en materia de política exterior simplemente doy 4 pinceladas que traté en el artículo, una ponencia que presenté originalmente en AMEI. Pues regresamos a una política como muy principista. El presidente habla de los principios constitucionales casi como si fuera una rapsodia. El otro día le preguntaban si estaba de acuerdo o no con la permanencia del Remain in Mexico, y volvió a citar los principios constitucionales para sorpresa de la reportera, que decía, bueno, ¿qué tendrá que ver una cosa con otra? Pero él se siente cómodo repitiendo eso como rapsodia, una política principista que ha tenido pues sus ventajas, su mantra de que la mejor política exterior es la interior, que en materia de seguridad tiene muchas implicaciones, como trataré de demostrarlo en un momento más. Pero bueno, primer rasgo, principista, un presidente que tiene muy poco ancho de banda para los temas de política exterior, decir, a ver, me quiten el menor tiempo posible. No ha emitido un discurso amplio del presidente en materia de política exterior, no lo hay. Las reuniones de embajadores y cónsules han sido
digamos, no es porque uno espere que invite a los embajadores y comparta con ellos el pan y la sal, además en la pandemia no se podía, pero han sido extraordinariamente breves. De señores, los felicito, Benito Juárez, principios generales y poquito más. Por tanto, es un presidente con poco ancho de banda para los temas internacionales, pero con líneas muy claras, con líneas muy claras. Ha sido un presidente profundamente pragmático. Por ejemplo, es suavemente latinoamericano, salvo esta pasión boliviana que sigo sin entender que en los últimos tiempos han tenido, pero ha sido un presidente que se mantiene lejano, distante, a diferencia de buena parte de la izquierda latinoamericana y mexicana. Él no muestra estas pasiones, una correcta relación con Argentina, con algunos, digamos, puntos subidos, pero suavemente latino. Tiene un antiespañolismo muy marcado y casi decimonónico, que también, digamos, forma parte de la política exterior, un saludable multilateralismo que le ha ayudado a este país a muchas cosas. Entre otras, ser electo miembro del Consejo de Seguridad, aprobar resoluciones con amplio apoyo, y México ser un campeón del multilateralismo que yo celebro con amplitud. Ha sido también un presidente, entrando a lo de Estados Unidos, tremendamente pragmático. A diferencia de buena parte de los políticos de su generación, el presidente no ha mostrado un antinorteamericanismo, ni en sus obras de juventud, ni por supuesto en su condición de presidente de la República. Obviamente, por repaso parte de los discursos en el libro de Oye Trump, que era más bronca con el presidente mexicano porque no reaccionaba en aquel momento ante Trump que propiamente antinorteamericanismo, y como presidente ha demostrado un pragmatismo extraordinario con los Estados Unidos. Lo mostró con Trump y yo creo que lo está mostrando ahora mismo con Biden, decir, a ver, yo no voy a invertir demasiado tiempo en enojarme con los Estados Unidos. Salvo el tema de la reforma de la Ley de Seguridad, que si me da tiempo me gustaría abordar brevemente, pero regreso rápidamente al tema de mi texto. Bueno, tenemos estos rasgos del presidente. Él opta por crear una centralización terrible, no más que terrible, extraordinaria en la Secretaría de Relaciones Exteriores, de un montón de funciones. Por supuesto, ahora con el cambio a la Ley de Seguridad, ahora tiene la ventanilla única en materia de seguridad, lleva los temas migratorios, centralizó con un subsecretario de América del Norte la negociación del TEMEC, y en materia de diálogo económico de alto nivel lo va a tener también Cancillería. Nunca habíamos tenido una Cancillería tan musculosa, con tantos esteroides como la tenemos ahora, todas estas capacidades en la relación con los Estados Unidos, y además, digo, la pandemia vino a cambiar esta dinámica, pero el presidente decidió delegar en Marcelo Ebrard, en su canciller de la República, toda la representación externa. Yo decía, no en broma, ni irónicamente, teníamos un presidente interno y un presidente externo. En las reuniones más importantes iba Marcelo Ebrard. Bueno, la pandemia vino a cambiar esto. El presidente estuvo en el G20, estuvo en, no muy afortunado discurso, pero estuvo efectivamente en la Asamblea de Naciones Unidas, y el único viaje que hace, o que ha hecho hasta ahora, es a los Estados Unidos. Voy rápidamente para concluir. La relación que tiene con Donald Trump es un pragmatismo extraordinario, y decide que si efectivamente el presidente de los Estados Unidos quiere renegociar el principio trilateral del comercio, México lo acepta. El gobierno anterior había dicho que el trilateralismo era un principio innegociable. El mandato de esta administración es: negociamos un bilateral, si después Canadá se suma, bienvenido. O sea, flexibilidad ahí, flexibilidad también en materia de política migratoria, hasta el punto que modificamos buena parte de nuestra concepción original, o de la concepción original que tenía este gobierno, y así sucesivamente hasta llegar a una situación de relación extraordinariamente fecunda entre los dos presidentes. Donald Trump sentía que había tenido el triunfo del TEMEC, que había tenido el triunfo del despliegue de la Guardia Nacional y la custodia precisamente de la frontera sur, mismo tema que le reconoció desde Naciones Unidas hasta su último discurso en la frontera, diciendo: el presidente de México me cumplió. Ahora viene el cambio, voy rapidísimo en esto, viene el cambio de administración, y tienes 4 o 5 elementos que lastran de arranque la relación entre los dos países, sin que esto tenga demasiadas repercusiones. Primero, el viaje de julio
que hasta la fecha, por más vueltas que le den, fue un viaje en pleno proceso electoral, sin diálogo con los demócratas, sin diálogo con las comunidades. Fue un viaje, digamos, en clave electoral para Donald Trump. Después la tardanza en reconocer o en saludar el triunfo de Biden, que no tendría nada de particular, salvo que el presidente dijo que le recordaba la situación del 20 en los Estados Unidos, lo que había sucedido en el 6, con lo cual, pues por supuesto, se hacían compatibles las retóricas del fraude. O sea, a mí me hicieron fraude en el 6 y a lo mejor a Trump también se lo hicieron. Discurso machacón que tenía el presidente de los Estados Unidos en aquella época. La no condena, por supuesto, a la agresión, a las agresiones en el Parlamento, en el Congreso de los Estados Unidos, y por la Ley de Seguridad Nacional, que fue un cambio repentino, absolutamente sorprendente, diciendo, a ver, señores, estoy tan molesto que modifico la ley. No me extiendo en el asunto, eran gestos poco amistosos y, por supuesto, de simpatía política a la administración que salía. Entra Biden y nos plantea un escenario, pues, desafiante. Voy rápidamente a dibujarlo. Por un lado tienes, yo creo que un Biden que demuestra que hay ciertas cosas que vuelven a la normalidad. Para Estados Unidos la prioridad sigue siendo un México estable, un México cooperativo, que en él no es una cuestión de no valorar la relación con México, pero por su naturaleza es una relación que no casa totalmente con las prioridades del Departamento de Estado, que tiene pues en estos momentos pues algunos problemillas, como llamarle asesino a Putin o renegociar sus relaciones con China, es decir, a ver, lo último que quiero es pelearme con un México que ha demostrado, y esto está en la cuenta favorable del presidente, pues un nivel de pragmatismo importante. Yo creo que es un presidente con el que nos podemos entender, y la declaración binacional, la primera que sacan, nos demuestra, a mi juicio, tres cosas, que las digo telegráficamente y con esto les prometo que me callo. Uno, las avenidas de cooperación son mucho mayores que los posibles meandros de la confrontación, que cualquier agravio que haya habido en el pasado, Joe Biden tiene 2 años de, digamos, elementos eficaces, además está invirtiendo mucho capital político en que su administración arranque con una fuerza enorme, tanto que las previsiones de crecimiento son de 6.5% para el año próximo, dice la Fed, y han vacunado a 110 millones. Yo digo que en el discurso en el debate sobre el declive relativo de las potencias, pues de pronto llegan a Estados Unidos y dicen, hombre, sí estoy en declive, pero he vacunado a 110 millones, casi el doble de lo que han vacunado los chinos. Eso es poder y eso es capacidad organizativa. Pero voy al punto para concluir. Las avenidas de cooperación son mucho mayores, cualquier agravio que haya habido en el pasado, decir, oiga, no tengo en estos momentos tiempo para cobrarme viejas facturas o rencillas. Lo que sí le dejo claro es que no son tiempos de ocurrencias, como mi predecesor. Hay líneas generales por las que nos vamos a entender. Una es el tema de la recuperación económica, donde tenemos todos los incentivos para que las cosas vayan mejor. Ahora pues tenemos esta ley eléctrica que no necesariamente nos mete en rota de colisión con los Estados Unidos, pero prepárense porque viene una legislación en materia de petróleo, ¿eh? No tardará mucho en que tengamos por ahí un desafío en estos momentos en materia de reafirmación nacionalista. México, que el tema energético lo renegoció en el TEMEC. Pero voy concluyendo. Tienes todos los elementos para cooperar en esa materia, tienes todos los elementos para cooperar en materia biosanitaria. Naturalmente, Estados Unidos se enfrentan en estos momentos ante la paradoja de tener en algunos casos un exceso de vacunas y la necesidad de cooperar con sus vecinos. O sea, ¿de qué te sirve estar tú hipersaludable si no puedes salir a Cancún o hacer negocios con tu país? Por tanto, tenemos también ahí un ánimo de cooperación fuerte. No sé bien qué vamos a hacer en materia medioambiental en San Francisco, pero ahí está. Y hay un ánimo de restaurar el DEAN, que es para mí un tema importante, el diálogo económico de alto nivel, porque institucionalizas parte de ese diálogo y no va todo al choque entre presidentes. Lo que a mí me parece que está faltando en este diálogo entre los dos países, y me sorprende que no se haya ni siquiera formalizado en la declaración binacional, a pesar de que los que estuvieron ahí acompañando a los dos presidentes estaban ligados a temas de seguridad e inmigración.
fue qué vamos a hacer en materia de seguridad. Yo sigo viendo que si el TEMEC ha resuelto el asunto comercial, si efectivamente la retirada de la retórica del muro te permite buscar elementos de cooperación en la gestión fronteriza, constructivos. Yo en seguridad no tengo, queridas colegas, ni idea de hacia dónde vamos. El presidente ya dijo que no hay Mérida. El embajador saliente de los Estados Unidos dijo, bueno, no le pongan Mérida, pónganle si quieren Villahermosa, para que se sientan más seguros y cómodos, pero tampoco tenemos un avance ahí. El tema de las armas creo que ha entrado a una especie de lógica del mutuo reproche, además con la salida de Fabián Medina de Cancillería, que era como la voz más, digamos, el elemento más vocal en estas materias. No sé si ese tema nos vaya a dar en el futuro algo, pero no tengo ni idea. Yo tengo la impresión, pero esa es mi preferencia, que el paradigma de la cooperación y la corresponsabilidad es mejor para México. Tenerlos sentados siendo parte del problema eres tú y no entrar a esta lógica del mutuo reproche. Queda, por supuesto, lo declarado por el comandante del Comando Norte, valga la redundancia, es decir, si la mejor política exterior es la interior, o sea, ayer dijo que más o menos 1/3 del país lo tenían controlado el crimen organizado, por supuesto dijo cosas muy buenas de la relación con el militar, muy cuidadoso el tema, no era un reproche, pero ahí está el problema. Si efectivamente, con esto cierro, la mejor política exterior es la interior, una buena interior, si no hay resultados en materia de seguridad en esta administración, que sigue teniendo un problema severísimo con los homicidios, 3,000 al mes, y no lo logra controlar, y el poder de las organizaciones criminales, incluido el tema de Ovidio, que sigue palpitando efectivamente en la relación entre los dos países, sigue ahí, y si no tenemos un mecanismo de corresponsabilidad, pues yo no sé si se va a llevar esto de una manera muy discreta, por debajo, digamos, de la mesa, lo cual no estoy seguro que le convenga a México, pero para mí es un enigma. Y lo último es cómo vas a gestionar el tema migratorio. Esta administración en su documento fundante, en su Plan Nacional de Desarrollo, dice que no iba a buscar México por ningún medio incidir en la legislación norteamericana en materia migratoria. No vamos a cometer el error de la enchilada completa que ya cometimos hace 20 años. Y ahora, pues, los astros se alinean de tal manera que parece que la enchilada completa va a caer sin que nosotros la hayamos efectivamente cocinado. Pero tienes, mientras tanto, esta gestión de una frontera que tiene cada vez más centroamericanos y mexicanos que llegan a los Estados Unidos y se está convirtiendo o se está amenazando en convertirse, ustedes tienen mucho más sensibilidad sobre esos temas, en algo parecido a la crisis de mayo del 19 o el verano del 2014. En cualquier caso, gestión migratoria y seguridad quedan como dos incógnitas. Reitero mi felicitación a los coordinadores, por supuesto a los autores, es un elenco, salvo su servidor, absolutamente impresionante, una cantidad, una galaxia de grandes internacionalistas. Los felicito y agradezco nuevamente al director Alday que nos haya recibido en el Matías Romero. Doctor Curcio, como siempre, es un honor y un placer escucharte en tu papel de académico. Creo que has tocado temas muy interesantes. Todo tu artículo es objeto de análisis y de debate. Cada quien tomará el lado que le parezca mejor, pero sobre todo yo resalto, pues pone sobre la mesa temas que son importantes para reflexionar la relación México-Estados Unidos, y subrayo esta parte que tú también acabas de señalar, el enorme espacio de cooperación entre los dos países, la institucionalización nuevamente de la relación bilateral, pues que abre enormes espacios para los dos países de retomar algunos temas que quizá bajo la administración anterior en Estados Unidos habían quedado un poco de lado, o por lo menos no muy visibles como se acostumbraba en años previos. Entonces hay una contribución muy valiosa en esta obra Seguridad de Asuntos Internacionales del doctor Leonardo Curcio, a quien nuevamente le agradecemos su participación y esperemos que al final haya tiempo también para tratar algunos otros temas, sobre todo de cara a lo que viene entre México y Estados Unidos con la administración del presidente Joe Biden. Vamos a pasar ahora a escuchar al embajador Enrique Rojo, quien es embajador de México. Actualmente tiene un papel como presidente de la Comisión de Personal del Servicio Exterior Mexicano, de la cual nos lo vamos a robar unos minutos para meterlo nuevamente en aguas en las que nada muy bien el embajador Rojo
Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, tiene una maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales por el Colegio de la Defensa Nacional de México. Tiene estudios de posgrado sobre seguridad y defensa hemisférica en el Colegio Interamericano de la Defensa. Es, como señalé, miembro del Servicio Exterior desde el 91 y embajador desde el año 2012. En la Secretaría ha desempeñado cargos en las Direcciones Generales para América del Norte, Asuntos Consulares y como coordinador de asesores del Subsecretario para América del Norte. También se desempeñó como Director General de Asuntos Especiales, área responsable de coordinar la cooperación en materia de seguridad con América del Norte. También en el exterior ha estado en el Consulado General de México en Los Ángeles, en la Embajada de México en los Estados Unidos y en la Embajada de México en Jordania, en donde fue su titular durante varios años. Entonces estamos frente a una persona muy bien formada en lo académico en materia de seguridad, con experiencia práctica en el terreno en seguridad, y nos da mucho gusto que haya aceptado esta invitación para comentar sobre los artículos que hemos hablado anteriormente y sobre la obra en general. Mi estimado embajador, Enrique, muchas gracias por separarte unos momentos de tu responsabilidad actual y compartir con nosotros algunos comentarios. Tienes la palabra. Gracias. Gracias, querido Alejandro, amigos, amigas. Aprovecho esta oportunidad, como dices, Alejandro, para separarme un poquito de los temas que en este momento de la carrera me tocan sobre la administración del servicio exterior, para regresar con enorme gusto a los temas de seguridad que están tan cerca de mi corazón, que he en realidad estudiado y seguido durante muchos años, en los que he podido tanto operar en la Secretaría de Relaciones como reflexionar incluso con algunos de ustedes, como recordaba Alberto, Leonardo lo sabe también, hemos coincidido en espacios académicos y de capacitación sobre estos asuntos. De modo que agradezco a todos esta oportunidad de comentar el libro Seguridad y Asuntos Internacionales, que ya me sumo a lo que se ha dicho anteriormente. Es una extraordinaria aportación al ámbito de los estudios sobre seguridad, coordinado por Alberto y por Abelardo. Sin duda, un volumen impresionante, más de 1,100 y pico páginas, abarca dimensiones y aspectos variados de la seguridad en este desglose tan pertinente de los temas que involucra el asunto de la seguridad, con el contexto internacional como cortina de fondo. Al revisar el índice, uno constata tanto esa diversidad de trabajos que lo integran como la riqueza académica de los autores, y estos dos datos lo hacen ya una aportación particularmente valiosa para los estudios de seguridad, tanto para quienes se acercan por primera vez al tema, como para los que tienen ya una experiencia, y como decía Lorena, seguramente encontrarán ideas, reflexiones para profundizar y continuar avanzando en las materias. 94 especialistas, 80 trabajos que van desde lo teórico, abordando definiciones, ideas abstractas, categorías históricas y analíticas, un provocador artículo sobre filosofía y seguridad, hasta lo más coyuntural, donde hay trabajos como el del doctor Curcio sobre las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, conflictos regionales, dos artículos muy relevantes que también he revisado con interés sobre Medio Oriente, de la maestra Tawil y del maestro Conde, que me recordaron pues mis años en Amán, donde la seguridad se ve
en una lógica de mucho mayor familiaridad. El conflicto está en torno a ese país desde todas sus dimensiones, no solamente la militar, la humana, la ambiental, se enfrentan condiciones muy complejas y es un observatorio particularmente interesante para comprender estos distintos aspectos de la seguridad que ahora estamos conversando. El libro transcurre también por otros temas relacionados con política mundial, instituciones internacionales, riesgos y amenazas tradicionales y no tradicionales. Desde luego, encontrando a la pandemia que estamos viviendo desde hace más de un año como un centro de rotación fundamental que ha precipitado una serie de cambios en nuestras vidas, en nuestros paradigmas, para entender tanto la vida en nuestros ámbitos familiares como en el nivel global. Se tocan también otros ámbitos que interactúan directamente con la seguridad, como la inteligencia, la geopolítica, la estrategia, la diplomacia. En fin, el volumen nos ofrece una diversidad analítica que, insisto, lo hace una obra de referencia obligada para entender las complejidades de la seguridad en la coyuntura que vivimos. Como los propios coordinadores lo señalan, nos han entregado un complejo poliedro con muchas caras, ángulos y niveles para estudiar la seguridad. Aunque quizá algunas de estas caras y de estos ángulos pudieran resultar en primera instancia un tanto inesperados, pero no por eso menos interesantes y reveladores de la presencia, ya decía Alberto, ubicua de la seguridad en prácticamente todos los ámbitos de nuestras actividades. Y si esta afirmación es cierta, también lo es que en prácticamente todas nuestras actividades hay niveles de riesgo y de inseguridad que conviene tener en cuenta para prevenir y limitar daños a nuestra vida personal. Y el principio, estarán de acuerdo, se aplica también al diseño de las políticas públicas, en las que la planeación de la seguridad y la anticipación de amenazas contribuye a generar mejores condiciones de bienestar para las comunidades y las naciones. Bienestar que a su vez tiende a contribuir casi de forma recíproca a mejorar la seguridad, como parte de un círculo virtuoso entre bienestar y seguridad, confirmando que no hay bienestar duradero sin seguridad, ni seguridad viable sin bienestar. Y veo que esta es una observación que a lo largo del libro se va encontrando como un leitmotiv, un común denominador que nos hace recordar la importancia de una visión integral y amplia de la seguridad, pero también del desarrollo. Esta planeación del binomio seguridad y bienestar nos ubica de lleno en el terreno de la seguridad nacional, un tema que también está abordado desde diversas ópticas en el libro que hoy nos convoca. La seguridad nacional es, considero, un concepto metodológico, doctrinario y político que puede entenderse como un conjunto de actividades que lleva a cabo el Estado para garantizar el logro y el mantenimiento de sus objetivos nacionales en el marco de un proyecto nacional. Y esto se logra desde una perspectiva, digamos, una aproximación más clásica en la que revelo mi cercanía con los estudios sobre la seguridad desde el ámbito militar. Esto se logra aplicando las capacidades del Estado en los campos del poder. En nuestro país, el asunto de la seguridad también está estrechamente
vinculado al desarrollo nacional y concita, por lo tanto, esfuerzos de los ámbitos militar, económico, político y social. Si bien el estudio sistemático de la seguridad nacional cuenta ya con unos 40 años en nuestro país y se han logrado avances muy importantes, como la inclusión del concepto de la seguridad nacional en la fracción sexta del artículo 89 de la Constitución, la difusión de una cultura de seguridad nacional que se derive de nuestra aproximación a la propia seguridad nacional y que se arraigue en la opinión pública y se generalice su uso como parte del instrumental de la planeación nacional, quizá es todavía tarea en desarrollo, como también se desprende de la revisión de los artículos sobre el tema en nuestro libro. Y pienso que este proceso contribuiría quizá a evitar confusiones entre conceptos como seguridad nacional, interior y pública, que se usan a veces indistintamente de manera imprecisa. Sus ámbitos de afectación, sabemos, son distintos, así como los niveles de autoridad responsables y las herramientas, y sobre todo, las metodologías para atenderlos. En el mismo sentido, tal vez deberían redoblarse esfuerzos para hacer más orgánica también la relación entre seguridad nacional y política exterior, en la que tendría que apoyarse la primera para ponderar los riesgos y las amenazas generadas desde el entorno exterior, así como las alternativas viables para anticipar esas amenazas o administrarlas sin que lleguen a convertirse en verdaderos antagonismos al logro y mantenimiento de los objetivos nacionales. Es decir, al leer la sección sobre seguridad que abordan temas de seguridad nacional en el libro, me quedo con la impresión de que quizá hace falta una mirada más profunda y crítica al mundo, sus tendencias y sus riesgos. Veo aquí también un área de oportunidad que se ha explorado en el pasado, pero en la que quizá podrían encontrarse nuevas avenidas para impulsar nuestro entendimiento de las coyunturas y los cambios en las circunstancias actuales. Garantizar nuestra seguridad nacional en el ámbito externo nos obliga a reconocer la interdependencia y la necesidad de la cooperación para prevenir y enfrentar con socios y aliados presiones y amenazas comunes. Nos sugiere responsabilidad compartida con respeto a la soberanía de cada país. Entonces, en el contexto de un escenario global caracterizado por la incertidumbre, el decrecimiento económico, los retos del cambio climático, así como por tensiones políticas y conflictos de larga data todavía sin resolver, quizá las reflexiones que se deriven del libro contribuyan a seguir construyendo esto que llamo una cultura de la seguridad nacional, como conjunto de definiciones, de principios y de prácticas aceptadas para la planeación de la seguridad y del desarrollo nacionales. Porque vivimos tiempos inéditos, como apreciamos a lo largo de los 80 artículos del libro, en que todo parece estar en transformación, más allá de nuestras voluntades, y precisamente en estos momentos de crisis y cambio deberíamos recurrir al lente de la seguridad nacional para apreciar mejor nuestro presente y anticipar con prudencia nuestro futuro. Gracias a los autores de esta importante obra por la oportunidad de profundizar y de enriquecer nuestras reflexiones sobre la seguridad y los asuntos internacionales. Gracias otra vez por la oportunidad de conversar con ustedes sobre estos temas
tan apasionantes, tan relevantes para entender el mundo en el que estamos viviendo. Felicidades a todos. Muchas gracias, embajador. Bueno, pues hay una reflexión con toda la autoridad que tiene el embajador Rojo en estas materias, y me quedo con la sugerencia de analizar más orgánicamente esta relación entre seguridad nacional y política exterior, como lo hacen algunos países ya de larga data, ¿no? Creo que es importante tomar en cuenta ello, y lo que señalas sobre cómo analizar el mundo actual, el mundo cambiante, un mundo, pues yo diría también inseguro, para poder prepararse de cara a futuro, y con la suficiente cintura también para adaptarse a cambios a los que no estamos acostumbrados y que seguramente se repetirán. No me refiero únicamente a la pandemia, desde luego que me refiero a ella, pero hay otros asuntos que vendrán con mayor énfasis. Basta ver la información científica que hay con relación al cambio climático para saber que vendrán momentos difíciles y que pondrán en riesgo para algunos países la seguridad, su propia seguridad nacional. Quizá en el caso de México también hay algunos otros temas que obliguen a distintos actores a prepararse desde hoy para adaptarse a lo que venga mañana. Muchísimas gracias nuevamente, embajador. Y damos la palabra a, bueno, voy a presentar primero a Abelardo Rodríguez, quien también es coordinador de esta obra impresionante. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero, de la Universidad Iberoamericana. Es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM, maestro en Estudios Latinoamericanos por la Escuela de Servicio Exterior Edmund A. Walsh de la Universidad de Georgetown y doctor en Relaciones Internacionales y Políticas Comparadas por la Universidad de Miami, lugar donde también estudió Historia. Abelardo Rodríguez es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT con el nivel 2, miembro del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, una asociación civil. También pertenece a la International Studies Association, de la American Political Science Association y la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, la AMEI, en donde fue vicepresidente recientemente. Abelardo ha impartido clases en la Universidad de Guadalajara, la Universidad de California, la Universidad de San Francisco, el Centro de Estudios Superiores Navales de la Armada de México, el CESNAV, y el Colegio de la Defensa, ni más ni menos. Sus líneas de investigación son teoría de las relaciones internacionales y seguridad internacional, seguridad y defensa en América del Norte y la relación entre México y los Estados Unidos. Entre sus obras resalto México en el mundo entre la emergencia y el peligro y agendas comunes y diferencias en la seguridad de América del Norte. ¿De dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos ir? Abelardo, muchísimas gracias por acompañarnos y creo que es en el interés de todos escucharte sobre pues la perspectiva de la seguridad en el ámbito internacional y algunos otros comentarios sobre la obra que tú junto con Alberto coordinaron magistralmente. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Alejandro, por auspiciar este evento. Estamos muy contentos por poder presentar este libro en el Instituto Matías Romero. Saludo a mis colegas con alegría, la doctora Lorena Ruano, al doctor Leonardo Curcio, al embajador Enrique Rojo, que por cierto nos tocó coincidir en el evento de Agendas Comunes y Diferencias de la Seguridad de América del Norte junto con el embajador Julián Ventura. Obviamente y especialmente también te agradezco mucho, Alejandro, por un espléndido capítulo que tienes. Por cierto, lo estamos leyendo en mi clase de Seguridad Internacional. Lo acabamos de discutir ayer, les gustó mucho a los estudiantes. Gracias también por ser parte de este esfuerzo. Saludo a mi colega y amigo Alberto Lozano, quien hemos trabajado en este esfuerzo. Y por supuesto saludo a todo el público que nos acompaña por esta transmisión virtual.
Rápidamente me gustaría mencionar algunos elementos, comentar un poquito que, digamos, en el sentido de lo que acaba de mencionar el embajador Rojo, no nos propusimos hacer un texto de seguridad nacional propiamente, sin embargo, forma parte de, sabemos que en México ya hay una cultura asentada en los estudios de seguridad nacional, ha avanzado el tema de la seguridad regional, pero creo que le faltaba en América Latina y en México pensar en la seguridad regional, justamente enseñando en el CESNAP o en el Colegio de la Defensa. Es muy interesante ver que muchos de los textos, o igual en la universidad, en la Ibero o en la Universidad de Guadalajara, muchos de los textos están en inglés. Entonces era muy importante que los repensáramos, los recalibráramos desde una perspectiva geoestratégica, viendo el sur global, viendo México y América Latina. Hay veces que los textos de América Latina van por un lado, los de América van por el otro. Tenemos en el libro una sección sobre las Américas, y desde ahí lo que queremos es acercarnos en los niveles de análisis individual, local, nacional, regional, continental, global y el ciberespacio. De tal suerte que lo que estamos planteando es ampliar el espectro con una visión geoestratégica desde el punto de vista de los conocimientos, o el conocimiento, y acercarnos a estos temas en nuestra lengua. No obstante, coincido plenamente con el embajador en apuntar y es lo que voy a hacer, por cierto, al final de este punteo muy telegráfico, muy rápido que se me ha planteado, de hacer una visión rápidamente prospectiva, que es apenas enunciativa y no concluyente, en algunos puntos que se desprenden del trabajo que está aquí de 94 autores y autoras en 80 capítulos. Partiría con el hecho de que el mundo cuenta con alrededor de 7.7 mil millones de habitantes y 8 ecosistemas. Nuestra casa mundo está a la orilla del precipicio, y a ello ha contribuido las potencias más poderosas del planeta, pero también la sociedad que ataca la vida humana, animal o vegetal, en cualquier rincón de la Tierra. Ya un ejemplo. La paz y la seguridad internacional, que tutela el Consejo de Seguridad, de quien el maestro Alday es especialista también, de la ONU, desde su fundación, el Consejo, está sostenido también sobre el aumento del gasto militar y nuclear en la Guerra Fría, asimismo, en los últimos 30 años, sobre la modernización de ese sistema para disuadir cualquier ataque de los miembros permanentes o incluso de las potencias emergentes. Por algo, Kim Jong-un, el líder máximo de Corea del Norte, asegura que la bomba nuclear es su vida. A pesar del fin de la Guerra Fría, en términos de gasto en defensa, palidece la agenda de seguridad humana, que es más necesaria que nunca, el derecho humanitario y la agenda de desarrollo 2030, todos esfuerzos sociales y diplomáticos de primer orden, pero insuficientes para hacer frente a las dos crisis más grandes que enfrenta el planeta en el 2020 y el 2021, pero no las únicas, la pandemia y el cambio climático. En medio de la crisis, Estados Unidos se encuentra horrorizado de que China ya lo supera en distintos rubros. De acuerdo a Cory Sheike, en Safe Passage, el cambio de una hegemonía británica a una estadounidense que conoce muy bien Lorena Ruano, al fin de la Segunda Guerra Mundial, fue tersa, ya que comparten similar cultura, lengua y visión del mundo, lo que ya se mencionó con respecto de la cultura de los Five Eyes. Un cambio de hegemonía de Estados Unidos a China, plantea Sheike, sería todo menos dócil. Estados Unidos no está dispuesto a dejar así porque sí su estatus de superpoder. Hagamos un poco de historia. El promedio de bajas en la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918 fue de 40 millones entre militares y civiles, considerando que había un estimado de población mundial
de 1.8 mil millones de habitantes y la mayoría de decesos fue en Europa. Casi al final de la Primera Guerra Mundial, con la conocida pandemia española, quitó la vida a cerca de 50 millones de personas a nivel global en 1919, en Estados Unidos, Europa, África, China e India, por mencionar algunos lugares. La pandemia probó ser más letal que la Primera Guerra Mundial total y el contagio fue instantáneo. En menos de 6 meses ya se había alcanzado los diversos rincones del planeta, fenómeno que la primera conflagración mundial no alcanzó, pero la pandemia sí. Mientras que en la Segunda Guerra Mundial se estima perdieron la vida entre 50 y 60 millones de personas, considerando que había una población mundial de 2.3 mil millones de habitantes. Ahora bien, la suma de las 2 guerras mundiales y el subsiguiente orden que nace de las cenizas de esas conflagraciones hicieron más inseguro al planeta en la Guerra Fría. Caldo de cultivo para lo que estamos viviendo el día de hoy. Con toda certeza, en los últimos 30 años aumentó el número de riesgos y amenazas convencionales y no convencionales como el terrorismo, el crimen organizado, los ciberataques, las organizaciones paramilitares, los movimientos neonazis, las guerras civiles, la xenofobia, el fascismo, los autoritarismos e incluso viene en aumento una oleada totalitaria. Varios de estos aspectos son tratados por especialistas en el libro. También, como sabemos, sin embargo, no cesó la carrera nuclear, también atendida en el trabajo por Joshua Torres. Curiosamente, en diciembre de 2019 azota la COVID-19 en la ciudad de Guam, en plena guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y al día de hoy tenemos más de 2 millones de pérdidas humanas y alrededor de más de 100 millones de contagios en el mundo. El miedo se ha instalado en nuestras vidas de una manera cotidiana y permanente con la ayuda de una propaganda sistemática que inunda la mente de todas y todos los días. Y en este sentido, el trabajo de seguridad consiste en ir a la fuente de los peligros y limpiar la paja. Paradójicamente, el país más devastado por la pandemia es Estados Unidos. China se encuentra en el lugar 52 de acuerdo a la OMC en decesos, mientras que México viene en un tercer lugar mundial. Aquí algo no cuadra. El país más poblado de la Tierra y uno de los más globalizados no está sufriendo los estragos que el resto del mundo vive, principalmente Estados Unidos. Se abre la pregunta de investigación. ¿Por qué? Porque no se presenta suficiente información, porque es el sistema de seguridad chino muy efectivo. Lo que sí sabemos es que la administración Biden pretende colocarse en el centro de la estrategia anti-COVID, aunque con serias dudas. Juega en contra del mundo, la globalización, la interdependencia, la cercanía geográfica que está cuestionando las integraciones regionales que también analizamos en el libro, y sobre todo salen los países con visiones civilizatorias como China o como India, que también analizamos en el libro, así como el reforzamiento de fronteras y la criminalización de migraciones alrededor del mundo. En el 2021, la República Popular China es el país más poblado del mundo. Cuenta con el ejército más numeroso del planeta. Es el principal socio comercial de Europa y es el hegemón de África, el Cáucaso, y está claramente disputando la hegemonía en Asia-Pacífico a Estados Unidos. Asimismo, es la primera opción estratégica para los aliados de la Ruta de la Seda que van de Irán a los países árabes y está presionando fuertemente sobre Europa de la mano de Rusia en la alternativa postliberal. Por si lo anterior fuera poca cosa, China supera a Estados Unidos por sus contribuciones excepcionales a la humanidad de la UNESCO y es después de Washington el segundo país en gasto en defensa, la carrera espacial y nuclear. La era Trump reactivó la carrera nuclear y la carrera espacial, volviendo el debate por la política mundial con actores como Rusia, Corea del Norte, la India, etcétera, que también son analizados en el libro. Frente a lo anterior,
han perdido peso las regiones y han recobrado un mayor estatus la geopolítica. Pero ello no desaparece en absoluto la interdependencia entre regiones. Esto lo sabemos muy bien en América del Norte o en la relación México-Estados Unidos. Simplemente lo que sucede es que se traslapa el tema regional con asuntos globales y locales. Otro ejemplo de ello es Siria y el Medio Oriente, que también es analizado en el libro. En el 2021 considero que es un error ver al mundo desde el Estado-nación westfaliano, desde la perspectiva de una aproximación holística al mundo. Por lo menos hay 4 visiones que no lo ven así, acotados exclusivamente al Estado. Estados Unidos tiene una visión del mundo, China tiene una visión del mundo, Rusia tiene una visión del mundo y la India tiene una visión del mundo y continental, y desde ahí impulsan sus proyectos nacionales. No obstante, siguió operando para la Europa occidental el tema estatal, no así en el caso del Medio Oriente y en África, donde el concepto de Estado no cuajó y por el contrario se ha venido fragmentando aún más. Lo mismo ocurre en regiones de América Latina como los Andes, la Amazonia, Centroamérica, y también estamos experimentando esto en México. Y en América Latina en general lo que estamos viendo es un aumento de la militarización en la medida que disminuye la democratización. Textos también analizados en el libro. Ahora bien, América Latina se mueve en la órbita de la doctrina Monroe, entre el Ártico y la Antártida, con extremos que se tocan con Rusia y ya con China en Venezuela o en la frontera con Canadá. Volveré a ello en un par de minutos. Mientras todo ello ocurre, para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, aproximadamente 5.200 especies de animales se encuentran en peligro de extinción en la actualidad. Por ejemplo, el 11% de las aves, el 20% de los reptiles, el 34% de los peces y 25% de los anfibios y mamíferos. También están en peligro de extinción 10 ecosistemas en Kazajistán, Senegal, Alemania, Sudáfrica, Australia, Alaska y los arrecifes del coral del Caribe. Recuerdo que Javier Riojas, un colega que escribe en el libro sobre cambio climático, y que en paz descanse, que se nos adelantó en febrero del año pasado, justo después de que entregó su capítulo, que era mi compañero de cubículo en el Departamento de Estudios Internacionales, mencionaba que un indicador muy importante del riesgo que el cambio climático está generando es justamente la desaparición de especies animales y de ecosistemas, lo cual pone incluso en peligro la vida en la Tierra. Asimismo, se estima que por la pandemia y el cambio climático aumente, como sabemos, la pobreza extrema, así como el desempleo, y que esto se viene a complejizar más con amenazas híbridas entre cambio climático y pandemia, que esto quiere decir que la pérdida de biodiversidad asociada con la transformación de paisajes puede conducir a un mayor riesgo de enfermedades emergentes, en algunos casos donde las especies que se adaptan bien a paisajes dominados por humanos también pueden albergar patógenos que presenten un alto riesgo de transmisión. El cambio climático prolifera la crisis sanitaria, en donde convergen otras crisis humanitarias como la desigualdad y la pobreza. Asimismo, la pandemia ha exacerbado algo que ya estaba avanzando estrepitosamente, que ya mencioné, que son las llamadas amenazas híbridas. Y rápidamente, simplemente apunto para ir cerrando mi breve presentación, que es que los números de desempleo a nivel global han aumentado, las cifras todavía no son suficientemente rígidas, simplemente lo dejo apuntado. El tema de los ciberataques también ha aumentado, la Interpol ha planteado, analizado y diseccionado cómo la delincuencia organizada y el crimen organizado se han lanzado al ciberespacio. En el marco del crimen organizado, también la ONU ha detectado una transformación de las organizaciones criminales en América Latina. Por ejemplo,
Los criminales han buscado llenar los vacíos económicos y políticos dejados por el virus. Desde el principio, bandas criminales en Brasil, pandillas en El Salvador y guerrilleros en Colombia impusieron sus propios toques de queda. En Venezuela, grupos paramilitares ayudaron a las fuerzas de seguridad a mantener a la población confinada, y en Brasil algunos criminales han intimidado a la población. Hay una sección en el libro sobre instituciones, y lo que se puede ver en el último año analizados, que se encuentra, como ya mencioné, el Consejo de Seguridad de la ONU, la Unión Europea, la OTAN, el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, el Plan del Comando Unificado, que abarca a el hemisferio occidental, incluyendo Comando Norte y Comando Sur, y la Organización de Estados Americanos. Y hay una coincidencia en estas instituciones en apuntar la prioridad justamente con el tema del cambio climático y la pandemia dentro de sus prioridades. La OTAN, junto con la Unión Europea, además está muy preocupado por buscar la recuperación económica, la OEA por poder fortalecer la cuota democrática y el respeto a los derechos humanos. Ya iba avanzando justamente estos temas que son prioritarios desde el punto de vista del análisis de la seguridad. Recapitulo. Para el Pentágono, la OTAN, el Comando de Defensa Aeroespacial y el Plan del Comando Unificado, que abarca el Comando Norte y el Comando Sur, las principales amenazas son China, Rusia, Corea del Norte y el terrorismo. Y desde el Comando Norte, como ya mencionó Leonardo hace un momento, el tema del crimen organizado es uno de los elementos torales, y a esto se ha venido incluyendo el cambio climático. Concluyo. El estudio de la seguridad, una vez que repasamos todos estos temas entre regiones, países, tradiciones, es que debe de ir de la mano para los tomadores de decisiones, para las escuelas que imparten especializaciones o maestrías o diplomados, de la mano del conocimiento. Y cada vez es más claro que es importante que esto se refuerce del lado de la ciencia y una visión ampliada, incluyendo una visión feminista, que también es atendido en un capítulo, en un par de capítulos en el libro, entre otros por Mónica Trujillo, Seguridad y Feminismo, y Estudio de Género, por Marianne Marchand, junto con los temas clásicos que ya mencionó el embajador y que también son atendidos, las relaciones civiles militares, la política exterior, que hay un capítulo de Rafael Velázquez atendiendo este tema. Está el tema de la paridiplomacia, escrito por Jorge Schiavone. Hay un capítulo sobre seguridad y diplomacia cultural, escrita por César Villanueva. Está el tema de geoestrategia, está el tema por Alexis Herrera, está el tema de geopolítica por Arturo Ponce, el tema de gran estrategia y las inteligencias, justamente pensando en un modelo para armar y bajar en los temas globales al asunto de la seguridad nacional. Por ello me permito hacer una recomendación final, que sería desde México, en el marco de la seguridad nacional, ampliar el espectro de la doctrina en materia de seguridad nacional a los 8 niveles de análisis que aquí proponemos: individual, local, nacional, regional, continental, global, el ciberespacio y la relación entre el individuo y el universo. Sabemos que la agenda de seguridad nacional en México ha estado ocupada por la relación con México. Aquí estamos planteando que es necesario abrirla al mundo, y en ese sentido termino con las preguntas de carácter didáctico. ¿Qué seguridad? ¿Cuáles son las amenazas a la seguridad? ¿Y qué asegurar? De esta manera le entrego al público el libro para que podamos tratar de responder algunas de estas interrogantes y, como decía Lorena,
son puntos de partida y dejan al lector con el deseo de seguir investigando y seguir estudiando estos temas que son apasionantes y al mismo tiempo fascinantes. Muchas gracias por su atención. Gracias, Alejandro. Al contrario, Abelardo, muchísimas gracias por este comentario, que yo diría es una actualización sobre el estado que guardan las cosas actualmente en el mundo. Lo has hecho en 10 minutos de una manera tan completa que yo creo que todos lo agradecemos. Y creo que es de gran utilidad también para el público del Instituto Matías Romero que sigue este tipo de eventos, porque normalmente son estudiantes, gente interesada en relaciones internacionales, gente que le gustaría ser parte del servicio exterior. Entonces, creo que este comentario pues invita a revisar muy a fondo el libro que estamos presentando esta tarde y que desde ahora, si ustedes están de acuerdo, ofrezco que volvamos a presentar para analizar alguno de los niveles, de los 8 niveles, cuando el instituto ya pueda trabajar de manera presencial en algunas semanas. Algunas preguntas, si tienen tiempo, que nos hacen del público rápidamente. Pregunta Omar a Lorena, ¿el nuevo liderazgo de Estados Unidos tendrá un impacto en el ámbito de seguridad internacional? Y al doctor Curcio, ¿qué se puede esperar o qué puede esperar México de la presidencia de Joe Biden en temas de migración? Podemos empezar con esas dos y tomamos otras dos después, rápidamente. Lorena. Sí, muchas gracias. Es una muy buena pregunta. El regreso digamos, de Estados Unidos a la normalidad después del terremoto que fue Trump, y que yo creo que dañó muchísimo su lugar internacional y su papel como proveedor de este bien común que es la seguridad internacional, porque entre otras cosas volvió a Estados Unidos un actor impredecible, y parte de la seguridad y del orden tienen que ver con la predictibilidad del comportamiento de los actores, sobre todo de los más importantes. Entonces, efectivamente, el hecho de que llegue Biden ahora a la presidencia de Estados Unidos y que las relaciones exteriores de ese país se empiecen a manejar por un canal más institucional, y menos por el Twitter del presidente, me parece que ayudará a que Estados Unidos recupere un poco ese espacio. Ahora, le dejaron, como se dice ahora, le dejaron un tiradero, ¿no? Que ahora a ver cómo hay que arreglar, porque ¿no? el asunto de que Obama había, por ejemplo, logrado un acuerdo con Irán con respecto a sus armas nucleares, y ahora, bueno, pues va a ser difícil recomponer, por ejemplo, ese estropicio, ¿no? Digo, por mencionar nada más un ejemplo. Y hay algunas cosas que se van a quedar, y que ya también va a aprovechar, digamos, Biden, que ya están ahí, como el hecho de que México se ocupe de su frontera sur. Y eso no creo que cambie mucho. Y aquí ya entonces le paso la palabra a Leonardo Curcio para que conteste sobre migración. Muchas gracias, Lorena. Bueno, primero, director, tiene una convocatoria impresionante el Matías Romero. A mí no paran de llegarme WhatsApps comentándome efectivamente el evento. Digo, tiene sus virtudes, el encuentro, digamos, a distancia, porque puede estar interactuando con mucha más gente de la que cabría efectivamente en el auditorio. Pero estoy impresionado de la convocatoria que tienes. A ver, ¿qué cabe esperar de Biden? Pues yo creo que Biden tiene, igual que lo han hecho varias de las administraciones norteamericanas, por lo menos desde Bush 43 hasta la fecha, con la excepción de Donald Trump, un intento inicial de arranque de reformar un sistema migratorio que ellos dicen es disfuncional. Claramente es un sistema que llevan 20 años, pero yo digo que los Estados Unidos tienen una paradoja, igual que todos los países tenemos las nuestras, entre decir que una cosa es insostenible y no hacer nada para resolverla, ¿no? O sea, tienen efectivamente desde hace años diciendo este tema de que no es posible tener tantas personas indocumentadas y siguen sin reconocer que la migración es básicamente un asunto de mercados de trabajo que siguen funcionando a pesar de las retóricas más o menos agresivas y por tanto, como decían los italianos de la década de los 70, la situación es desesperada pero no seria, ¿no? Es decir,
han vivido con ello todo este tiempo. Por primera vez en muchos años se alinea la posibilidad de que tenga éxito el presidente Biden, a diferencia de Bush 43 o de Obama. Él tiene un, digamos, componente de mucho mayor habilidad en el trato con el Congreso que la tuvo Obama, y por supuesto en el caso de Bush se nos cruzó el 2001, que descuajaringó absolutamente toda la, digamos, ecuación política para resolver el tema. Hay posibilidades, es una prioridad de la administración de Joe Biden, claramente ha invertido capital político, se lo debe a una parte de su electorado, sabe que cuando uno invierte, es que es impresionante lo que están haciendo desde Washington, el 10% del PIB norteamericano en reactivar la economía, y tiene la expectativa de un 6.5 de crecimiento, el requerimiento de mano de obra va a ser importantísima, la reactivación requerirá por supuesto de muchísimas manos, y por tanto sabe brazos, inteligencia también, es muy importante, es una prioridad para él. Yo creo que Biden sí está apostando a marcar una presidencia, ha tenido éxito en el paquete, digamos, de estímulos, a pesar de que no fue bipartidista, pero es, como digo, impresionante. El tema de vacunación, ya decía, ha tenido mucho éxito en eso, y si consigue efectivamente el triple play o la trifecta candado perfecta, tomando los temas migratorios, estaría atacando 3 de los grandes asuntos en este periodo de gracia que tiene. Hay muchas mayores probabilidades de que esto ocurra que en ningún otro momento de la historia, pero el tema coyuntural ha venido a descomponer el asunto, ¿no? Esta cantidad de migrantes que han llegado por las expectativas, quizá porque México también ha aflojado un poco los controles en la frontera sur, pero bueno, tienes este incremento que puede políticamente complicar las cosas, pero diría que nunca como ahora existe una posibilidad, digamos, mucho más probabilidades de que avance esa agenda migratoria completa que en cualquier momento del pasado. Tu micrófono. Gracias. Vamos a ver cómo recupera Estados Unidos esos espacios durante la administración Biden que perdió con la administración Trump o que decidió no atender. Y también la suerte que siga esta anunciada iniciativa en materia migratoria en el Congreso de los Estados Unidos. Vamos a ver cómo transita para utilizar el léxico de los congresos. Una pregunta para el embajador Rojo. ¿Considera que México ha sabido aprovechar el uso de las nuevas tecnologías para obtener inteligencia y a través de ellas tomar decisiones en materia de seguridad? ¿Qué países considera que sí lo hacen? Para los coordinadores, ¿cuáles son los principales objetivos para el lector de la obra? Creo que en alguna medida ya se mencionó. Y preguntan en varias solicitudes dónde se puede adquirir el libro, si hay entrega a domicilio, etcétera. Embajador Rojo, comenzamos contigo. Gracias. Pues quizá la opinión más autorizada sobre este tema tan puntual debería venir de colegas que estén en el ámbito precisamente de la inteligencia. Yo quisiera sugerir que, en efecto, nuestro país pues hace una serie de esfuerzos por mantener sus tecnologías siempre en el estado del arte, con las mejores posibilidades disponibles para garantizar tanto la seguridad de nuestra propia información como para obtener por medios lícitos y abiertos, siempre legítimos, la información, los datos y luego la información que necesitamos para la toma de decisiones. Como se ha mencionado, los países más desarrollados en la esfera primero anglófona y después otras potencias globales, como desde luego los europeos, los rusos, estadounidenses,
chinos, en fin, tienen también aparatos tecnológicos que les permiten enriquecer sus procesos de toma de decisiones a través de la obtención de inteligencia. Entonces, pues, en conclusión, México hace esfuerzos de mantenerse siempre en el mejor estado posible y de lograr, no solo a través de los medios tecnológicos, sino sobre todo de sus especialistas en análisis, obtener la información requerida para sus procesos de toma de decisión. Alberto y Abelardo, Sí, las reflexiones para el lector del libro y cómo se puede adquirir esta obra. sí, muchas gracias. Pues a mí me parece que además del objetivo general que planteamos, que planteé en un principio, me parece que esta misma mesa es un ejemplo del ejercicio que el lector tendrá, ¿no? No es un libro que se lea de principio a fin, es un libro de texto que se puede ir consultando de manera alternativa. Por ejemplo, todos los aquí participantes en esta mesa han hablado de uno u otro tema con los que los estudiantes de Relaciones Internacionales se van a confrontar. Por ejemplo, Lorena explicó un tema de política mundial, de geopolítica. Gran Bretaña es un gran caso de estudio, no obstante el relativo declive que mencionó. En el caso del doctor Leonardo Curcio, bueno, pues es un tema fundamental, la relación bilateral de gran interés para México y los mexicanos y que nos refleja en esta capacidad tan enorme de síntesis, cómo hay elementos estructurales y contextuales en la relación bilateral México-Estados Unidos que hay que tener en el radar como observadores de nuestra región. En el caso tuyo propio, Alejandro, pues a que hablas de instituciones del Consejo de Seguridad, pues cómo se garantiza a través de esta institución la seguridad colectiva. El embajador Enrique Rojo, bueno, pues me gustó mucho esta disección que hizo, un ejercicio de taxonomía de la seguridad, y me parece que ahora el libro tiene una ausencia que es su capítulo para hablar de la compleja relación e interacción de la seguridad nacional y la política exterior, cómo equilibrar ambas dimensiones de manera orgánica, porque se trata de una interacción mutuamente reforzada, ¿no? Entonces me parece que es un tema que habría que hacer, y desde ya lo invitamos para de contar con la fortuna de una segunda edición, contar con esa contribución al libro. Me pareció muy interesante, y también el ejercicio taxonómico que hizo del libro en sí mismo. Y bueno, de Abelardo rescato lo que mencionó de la hibridez de las amenazas. Ese es un tema fascinante, ¿no? Por ejemplo, en el libro tocamos cómo la pandemia, en el capítulo de seguridad alimentaria, la pandemia ha afectado la seguridad en la disposición y accesibilidad de los alimentos. El caso de la pandemia también vino a tocar otras dimensiones, por ejemplo, como con la pandemia aumentó la violencia contra las mujeres de manera doméstica, o aumentaron la recurrencia de los delitos cibernéticos y otras amenazas que son híbridas, como por ejemplo las vinculaciones episódicas entre terroristas y criminales organizados, o el crimen organizado con el tráfico de minerales. En fin, la realidad se complejiza más, las amenazas se fusionan, se hibridan, y eso me parece que es interesante. Entonces, el objetivo me parece que se cumple. Es un caso, un ejemplo, esta mesa, de cómo puede ir el lector de un lugar a otro en distintas dimensiones de la seguridad. Y bueno, el libro se puede disponer a través del sitio de Siglo XXI. Ellos tienen la capacidad logística de entregar en la puerta de su casa el libro. Además, comprarlo estos días tiene un descuento particular. El libro cuesta 850 pesos. Con el descuento que ellos aplican está en 600 pesos, ya con la entrega en domicilio incluida. En Gandhi y en Amazon pueden descargar la versión digital, y en las propias oficinas de la MEI, en sus redes sociales, también tienen ejemplares en físico. Así que el libro está disponible para todos. Abelardo, ¿un comentario final? Sí, muy rápido. El objetivo del libro es buscar tener una visión de conjunto. Por nuestra situación planteado desde México, geoestratégica,
pues hay mucho trabajo sobre la relación México-Estados Unidos, lo cual está fantástico. Pero obviamente como internacionalistas, pensando en nuestro continente, pensando en el mundo, sabemos que hay amenazas que son de carácter global que se pueden aparecer en nuestro continente, o amenazas que son regionales, que pueden moverse de región en región y estas eventualmente convertirse en un riesgo potencial o en un peligro efectivo. Entonces, lo que le estamos diciendo al lector, tú tienes en un mismo volumen que pudieron haber sido 3 o 4 libros, una perspectiva de conjunto. La primera sección que aborda la visión tradicional de las relaciones internacionales, clásica y también apuntando las vanguardias, que es todas las secciones que están estudiadas aquí, es una forma de aproximarse. Alguien podría simplemente aproximarse a esta obra. O en el punto de las dimensiones, podría simplemente escoger el tema de la pandemia. Hay un capítulo que busca hacer, todos los capítulos aspiran a ser redondos, y ahí tiene un estado del arte donde el estudiante común o el especialista podría tener la información necesaria para ello. Entonces, dimensiones. Interdisciplina, que busca también que sea una aproximación teórica y temática. Podría ser exclusivamente, por ejemplo, el caso de la relación civil-militar y el expertise de alguien que estuvo en el Consejo de Seguridad Nacional como Sigrid Arts, que hay un capítulo sobre ello. Las secciones siguen avanzando de teorías, dimensiones, interdisciplina, ahí. Este es un diálogo que tuvimos Alberto y yo, es desde la CRI, pero también desde la política internacional y de las ciencias sociales, porque también hay colegas historiadores, hay sociólogos, hay filósofos que están desarrollando capítulos. Entonces, eso es algo que se va a ir enriqueciendo los lectores. También en el caso de las Américas, por ejemplo, hay capítulos desde Argentina y la militarización, desde los Andes y Colombia y el tema de la paz, las pandillas, las Amazonias, capítulos de colegas brasileños. Entonces, el estudiante o el lector va a poder ver desde sus propias visiones y desde sus propias perspectivas una aproximación estratégica a cada uno de los artículos. Ahí ya mencioné lo de las instituciones. Quisiera quizás mencionar que hay un par de capítulos, Joel Sokolsky, que nunca ha publicado en español, lo digo porque se lo pregunté. Generalmente él escribe entre Estados Unidos y Canadá, es uno de los máximos expertos sobre el Comando de Defensa Aeroespacial. Tenemos la visión a una perspectiva de alguien que ha sido su obra seminal para entender el Comando de Defensa Aeroespacial desde una perspectiva canadiense. Lo mismo en el caso de la OTAN, lo mismo en el caso del plan del Comando Unificado, Comando Norte, Comando Sur, desde sus propias visiones. Entonces, de esta manera, el lector se va a acercar a una constelación de perspectivas, de visiones, de culturas en nuestro lenguaje. Lo último quizás que me parece también muy relevante, podría mencionar muchas otras cosas, pero está el capítulo de Corea del Sur del ex embajador de Corea del Sur en México, que es un estado del arte a la complejidad de uno de los temas más tensos, que es justamente el tema nuclear. Entonces, bueno, ahí va. Hay para todos gustos, para todos los intereses. El mismo prólogo de Lawrence Whitehead a mí me encantó, con una visión erudita, con alguien que conoce nuestro continente desde hace más de 50 años, que conoce Europa y que está atento a las vanguardias internacionales. Nos da una lectura para repensar estos temas desde cómo nos ven desde otra región del mundo, sin mencionar ya los comentarios expertos que están ahí. Entonces, puede ser un texto, como yo decía, de cabecera, un texto de consulta, de largo aliento, y además viene acompañado con una extraordinaria bibliografía de cada uno de los expertos y un índice analítico que refuerza justamente todos estos
temas y diversidad de factores. Entonces, bueno, creo yo, no es porque haya estado en la coordinación, pero creo definitivamente que es un banquete y que el principal benefactor de esto será el lector. Muchísimas gracias, Abelardo. Contesto una última pregunta. Si existe algún proyecto para capacitar al Servicio Exterior Mexicano en temas de seguridad nacional, la respuesta es sí, pero como es proyecto, pues no podemos en este momento compartir, pero estamos trabajando en ello. Creo que el tiempo ya nos apremia, entonces me queda simplemente volver a dar las gracias a los coordinadores, Abelardo Rodríguez, Alberto Lozano, por compartir con nosotros este espacio, a Lorena Ruano, desde luego, a Leonardo Curcio y al embajador Enrique Rojo, siempre todos muy generosos con su tiempo, con el Instituto Matías Romero. Entonces, de parte del Instituto, pues nuevamente les agradezco su interés, su solidaridad para compartir su conocimiento, su trabajo y sus análisis. Y bueno, a nuestro auditorio que está en Facebook Live, pues nuevamente también agradecer su tiempo, su interés. Vamos a poner nuevamente en las redes sociales del Instituto los datos para obtener el libro. Y bueno, como anuncié, pues próximamente también organizaremos otra discusión en torno a alguno de estos 8 niveles de análisis que contiene esta obra espectacular titulada Seguridad y Asuntos Internacionales. Muchísimas gracias. Yo me despido de ustedes desde la Ciudad de México, desde el Instituto Matías Romero. Muy buenas tardes. Gobierno de México.